tal, amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Lourdes. Lourdes, una madre de familia sevillana, ¿verdad? Gracias, Lourdes. Cristina. Bueno, pues ¿cómo era el ambiente familiar y sobre todo, cómo era tu infancia? En casa nuestra familia era una familia y es una familia sencilla, trabajadora, pero en el ambiente religioso pues no frecuentábamos la iglesia. Recibí el bautismo, la comunión, pero solo íbamos a la iglesia pues cuando nos invitaban a una boda o a una comunión, pero no íbamos a misa los domingos y no aprendí a rezar en casa. ¿Dónde fue? Fue en el colegio. Vale, ¿y tú de pequeña, por ejemplo, has tenido la inquietud o el rebusguillo de buscar a Dios, de saber algo más de Él, no sé, de querer profesar la fe católica? Bueno, no, la verdad es que siempre he tenido esa inquietud de querer ser feliz. Lo que pasa es que no conocía a Dios, sabía que la felicidad procedía de Él. Siempre en mis oraciones, bueno, cuando aprendí que fue en el colegio donde me enseñaron el Padre Nuestro y la Ave María, por las noches me acostaba rezando el Padre Nuestro. Entonces yo siempre le pedía al Señor que quería ser feliz, siempre. Y pedía también por un abuelo difunto, que lo quería muchísimo. Entonces yo pedía por esas dos cosas. Pero bueno, ya luego llegó la adolescencia y cambió, mi vida cambió. Vale. ¿Y cómo ha sido el proceso de alejamiento? Quiero decir, ¿cuáles han sido las causas, no sé, los ataques? ¿Qué ha sido? Las causas, principalmente, pues fue que en el momento que entré en el instituto, dejé el colegio, porque yo estaba en un colegio religioso, y en el colegio religioso en el que yo entré, yo creo y pienso, porque mi madre o mis padres no me lo han dicho, pero pienso que lo hicieron por tradición, por recibir una educación, no por una formación religiosa, sino no por encontrarme con Dios y que conociera a Dios, sino por tener esa educación, ¿no? Y luego, cuando entré en el instituto, pues fue cuando cambió todo. O sea, ya salía por las noches, los fines de semana, de discotecas, bares, todo, bueno, los fines de semana pues me dejaba de llevar por el mundo, vamos, por la situación, por las personas que me rodeaban. Y entonces eso, ¿qué pasaba? Que llegaba tarde a casa. Mi padre pues siempre era en bronca porque esta niña, ¿qué tal? Entonces incluso había veces que el domingo yo aparecía hasta por la mañana, yo salía un sábado por la noche y llegaba a casa por la mañana, llegué hasta ese punto. Y un día se sentó en el sofá y dijo, bueno, hija, ¿a ti te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y con esa serenidad y esa calma con la que me habló, dijo, aquí pasa algo, no estoy haciendo algo bien. Y ahí ya me dio tuve un toque de atención, cambié. Pero seguía teniendo esa tristeza, ¿no? Esa falta de paz. Y esos fines de semana, pues ya te digo, no me trajeron nada bueno, porque sí, era diversión, mucha alegría, pero llegó un momento en que, vamos, yo tuve varias depresiones. ¿Tú crees que ese tipo de depresiones te hacían alejarte de la vida de fe? Sí, perfectamente. Estoy completamente convencida de eso. ¿Y sí, tú eras feliz con esa vida? Claro, no. Tenía una falta de paz, era una tristeza muy profunda, que nada ni nadie me podía ayudar. Mi madre me llevó a un psicólogo, pero no sirvió. Bueno, de hecho el tratamiento, verá que te podían dar un tratamiento, yo no me lo tomé, porque en una ocasión también me llevó muy pequeñita, tenía 8 o 10 años, a un psiquiatra. Y yo no me tomé las pastillas porque yo no me sentía identificada con lo que me estaba diciendo este profesional, ¿no? Nadie me entendía. Yo me sentía, bueno, pues incomprendida completamente. Y eso no es la solución. Yo porque ya le digo, he estado en
par de ocasiones he ido a un psicólogo y es el primero, pero es que el segundo, la solución que me daba es que me metiera a ensayar en teatro, algo así, para distraerte, para distraer tu mente, Por supuesto yo no fui, porque sentía que no, que es que me llegaba, que no era la solución, que es que no... Entonces, de forma providencial, cuando me pasaba esas cosas, cuando me sentía tan triste, pues una época salía a andar de casa, me ponía a andar, y cuando llegaba, me encontraba con la parroquia, entré en la iglesia de mi barrio y me senté en los bancos, y allí me desahogaba, ponía a llorar y desahogaba, salía nueva. Iba a mi casa, ya tal. Lo que pasa es que, claro, yo en aquel momento seguía estando ciega. El propio pecado, pues, no me dejaba ver que quien me sanaba y me curaba era Dios. Cuando yo entraba en la parroquia y salía de otra manera, era Él. Lo que pasa es que, bueno, no era consciente de ello. Y me iba a mi casa y seguía mi vida normal, mi vida de pecado. Y seguía de fiesta, seguía frecuentando bares, beber, en alguna ocasión fumaba, discoteca, tal, diversión. Esa era mi adolescencia. También estudiaba, he sido una persona responsable, ¿no? pero trataba de llevar las dos cosas. Y ya llegó el momento de trabajar, de conseguir un trabajo, que esa era mi finalidad. Yo pensaba que el ser feliz era tener una estabilidad económica, un buen trabajo y no depender de nadie. O sea, yo ser independiente y de esa manera evitaba problemas económicos, de relaciones, incluso de pareja o familia. Yo no pensaba en casarme, no, yo sí tenía una relación, sí, podía tener mi descendencia porque me encantan los niños, pero yo ya está, eso de tener un compromiso, no quería. Entonces me fui a vivir con mi novio, cuando llegué a tenerlo. Estuve viviendo con él 5 años, se terminó la relación de pareja y vivía, en pecado mortal. Yo lo que pasa es que en aquel momento no era consciente tampoco de ello. Y llegué a tener, pues bueno, una solvencia económica, compré mi coche, tenía mi casa, me hipotequé con la casa, todo era yo, egoísmo puro y duro. Y el que estaba al lado mío, mi novio en aquel entonces, pues bueno, si quería entrar en mi vida, que en el planteamiento de vida que yo me había hecho, pues bien, y si no, pues ahí tiene la puerta. Esa era mi forma de pensar. Vale, ¿y hubieses encontrado la felicidad en ese ideal que te estabas...? Tampoco la encontré. O sea, llegó el momento en que eso tuvo sus días y volví otra vez a caer pues en la tristeza profunda. Pensaba que se encontraba el amor, pues el amor humano, ¿no? Ya iba a ser feliz encontrando una pareja, teniendo hijos y teniendo esa solvencia económica, pues ya está, ¿no? Y haciendo lo que quería, claro, sin tener en cuenta a Dios. Es que para mí Dios no era un padre, no lo conocía. Vale, Lourdes, ¿cuándo aparece la conversión? ¿En qué contexto de tu vida aparece el conocer a Dios? La conversión aparece cuando había tocado fondo, cuando estaba ya totalmente metida en el barro, en el lodo, y ya no podía más. Entonces, en medio del sufrimiento y del dolor, pues ya yo seguía buscando y como dice la palabra de Dios, ¿no? El que busca encuentra, el que llama se le abre y el que pide se le da. Y a mí el Señor me ha dado una nueva oportunidad de vida, ya no solo de vida física, porque a través de nuestra Madre María ha hecho grandes milagros en mí, en mi persona y en mi familia, físicos, sino sobre todo y principalmente el principal milagro es la sanación y la salvación del alma. La salvación del alma que la tengo que luchar todos los días, que no quiere decir que ya lo tengo conseguido,
pero ya me ha mostrado el camino, ya me lo ha enseñado, y yo ya no puedo mirar para atrás, yo ya sé dónde está la felicidad, y en esos días, como yo te comentaba, que estaba tan mal, que había tocado fondo, era consecuencia de, bueno, pues había pasado, había perdido el trabajo, que tanto había luchado por conseguir, había perdido esa relación de pareja, y me vino una enfermedad, bueno, tenía un mioma y me operaron y perdía mucha sangre, entonces había que solucionarlo. Lo que ocurrió es que en la misma operación pues no salió del todo bien, vamos, no salió bien. De hecho, perdí 2 litros de sangre. En el día posterior pues me tenían que estar haciendo transfusiones de sangre porque esa pérdida pues había bueno, pues que solucionar, ¿no? Entonces me dijeron que seguía, que no se conseguía, que se hacía transfusión de sangre, pero seguía perdiendo y había que entrar en quirófano otra vez. Mis padres muy nerviosos, muy preocupados porque le habían dicho que podía perder la vida, ¿no? Entonces dice, mira, le dijeron a mi madre, a mis padres, mira, o entra en quirófano y solucionamos esto quitándole el útero, o si no su hija se muere, o una cosa o la otra. Entonces mi madre, que tenía muchas ganas de tener un nieto, de tal, bueno, pues estaba triste y decía, mira, es que es mejor que solucionemos de esta manera y que se lo quitemos, porque si no va a perder la vida y es peor. Ah, bueno, vale, pues tal, se convencieron y tuve que entrar el siguiente día en quirófano. Y antes de entrar en la cama, yo llevaba 1 año rezando el rosario después de hacer el Camino de Santiago. Le pedí al Señor que encontrara a un amigo un objeto que había perdido. Entonces le dije, mira, Señor, yo rezaré el rosario por lo menos 2 veces en semana, o todos los días mucho, decía yo. Dice, pero bueno, 2 veces en semana lo voy a rezar. Como se la encontró, pues entonces ya a partir de ahí tuve que rezar el rosario 2 veces en semana, pero no sabía rezarlo. Yo llevaba 1 año cuando estaba en quirófano, que antes de entrar, que lo estaba rezando con todas las bolas, rezándolo con el Padre Nuestro. O sea, no sabía rezar el rosario con los misterios ni nada. Entonces mi madre me dijo, cuando me vio el rosario, dice, hija, ¿tú sabes rezarlo? Y digo, mamá, no. Entonces mi hermana sacó el móvil y en internet encontramos un croquis y lo vimos. Ya empecé, ya ese fue mi primer rosario bien rezado, como Dios manda. y cuando entré en quirófano, pues bueno, ya todo salió bien. Salieron y dijeron, mira señora, que al final pues no vieron sangre y cerraron y todo bien, no tuvieron que quitarme el útero. De hecho, hoy tengo ya dos hijos, gracias a Dios, soy madre, y que fue un milagro de la Virgen. Entonces, claro, estoy en deuda con ella. Lourdes, ¿qué atribuyes a ese momento puntual de tu operación y de tu conversión? ¿Qué crees que intervino ahí? No, ese momento puntual yo todavía no me había convertido. Ah, vale. Yo en aquel momento había pasado por esta situación, que había perdido el trabajo, que había terminado con mi pareja, encontré a otra persona, pero seguía estando, mi vida seguía siendo una vida de pecado. Pero nuestra madre, pues por la misericordia de Dios, pues me cogió de la mano y me dijo, ven para acá. ¿Y cuándo se da esa ruptura con la vida de pecado? La ruptura fue que a raíz de ahí, pues ya me interesaban los santuarios marianos. Mi actual marido, pues en aquel entonces, me llevó a visitar Lourdes, a visitar al año siguiente Garabandal, pero el que me marcó, porque fue un proceso, el que me marcó fue el santuario de Medjugorje, en Bosnia. Hasta allí tuvo que llevarme el Señor, o sea, imagínate, porque era dura, ¿eh? Dura, tuve que coger un avión, ir plantarme allí y decir, a ver si esta muchacha la cambiamos ya, porque no hay manera. Y en Medjugorje, que es un centro espiritual impresionante, es grandísimo, la presencia de Dios se palpa. Y yo iba con la mochila cargada, pero bien cargada, de pecado. Yo y mi actual marido, porque en aquel entonces vivíamos también en pareja. Y entonces, pues, allí en Medjugorje fue mi primera confesión. Rompí a llorar delante del sacerdote, le conté mi remordimiento, lo que había hecho,
Y entonces ya a partir de ahí pues se notó que alguien pues estuvo rezando por mí, porque conseguí después de ir a Medjugorje que mi vida cambiara y que me casara con mi marido. Pues mi marido me pidió matrimonio allí, en el Monte de las Apariciones de la Virgen. Vale, ¿cuál fue la razón del alejamiento de Dios en ese momento? ¿Qué razones había? Sí, como te decía, estaba buscando la felicidad. Me di cuenta que no estaba en lo que había encontrado, que era el tener esa estabilidad económica, lo material, en lo mundano, en las fiestas. Pues conocí el mundo espiritual, pero el lado oscuro, el ocultismo, el esoterismo, a través de un conocido, ¿no? O una conocida. Y yo desconocía que existía un mundo espiritual, yo pensaba que todo era palpable, que todo era visible a nuestros sentidos, pero hay algo ahí que empecé a descubrir y que me equivoqué de nuevo. Me equivoqué y me entró, bueno, pues volví a caer otra vez en la más profunda de las tristezas, porque conocí el Reiki. Me echaban las cartas, todo ese tipo de técnicas que llevan al alma a la perdición y que detrás está el demonio. Pero en mi propia ignorancia, pues entré ahí pensando que podía ser feliz, porque no lo conseguía. Y en medio de todo ese cacao, toda esa miseria, pues fue cuando la Virgen María me llevó a estos santuarios, a Medjugorje. Y en una homilía, me acuerdo, en una misa, porque en el sacerdote de la confesión me recomendó que no comulgara, porque estaba viviendo con mi pareja. Y bueno, y también por mi vida pasada, claro. Entonces, en la Santa Misa, nosotros, mi marido y yo, actualmente mi marido, pues nos quedamos sin comulgar, pero sí escuchaba la homilía con mucha atención, ¿no? Porque me quedaba embobada cuando hablaba el sacerdote. Y en esa, que fue la primera misa, después yo supongo que desde mi comunión no volví a escuchar una misa. Y casualmente, aunque las casualidades no existen, pero providencialmente dijo el sacerdote: tened cuidado con el Reiki. Me quedé así, digo, ¿me lo está diciendo a mí? ¿No? Yo fui, bueno, en el grupo de peregrinación, cuando fuimos a comer, pues yo defendía estas técnicas. Pensaba, porque a mí me comentaron, de hecho las personas que son maestros de Reiki están confundidos y se creen que lo que dicen es cierto, y no es verdad. Lo pueden sanar, lo pueden curar de dolencias físicas y del espíritu. Entonces yo allí, en medio de los peregrinos, lo defendía. Y la guía me miraba como diciendo: esta muchacha no ha salido. Pero bueno, menos mal que ya después, bueno, gracias a Dios, yo hice ayuno ese día. Yo cumplí lo que la Virgen me estaba pidiendo. En esas 5 piedritas las cumplí allí en el santuario y me dio luz para entender mis errores y equivocaciones. Y entonces, gracias a ello, pues pude salir con mucha sutileza, ¿no? Con mucha sutileza, porque no fue de un día para otro. De hecho, hoy en día tengo que seguir cambiando muchos aspectos de mi vida, ¿no? Tengo que seguir cambiando, pero el golpe gordo fue allí en Medjugorje y también en Tierra Santa. Año anterior, que también el Señor me dio un toque y dejé el budismo, que también había tocado el budismo. Era un regalito. Pero por la misericordia de Dios, gracias a Él, puedo ahora decir que estoy en el camino correcto. A partir de ese momento, ¿qué papel tiene en tu vida la Virgen? A partir de ese momento, yo pues empecé a rezar el rosario diario, ya me tomé en serio mi vida espiritual. Después de allí, no tomé en serio, sabía que tenía que coger esas armas que ella menciona en sus mensajes,
esas 5 piedritas, dice, las 5 piedritas contra tu Goliat, ¿no? Ella dice el rosario con el corazón, la Biblia, la Eucaristía, la confesión frecuente, el ayuno. Y eso me lo tomé en serio, y no puedo vivir sin realizarlo, porque sé que ahí está el kit de la cuestión, como yo digo, ¿no? Para poder luchar. Porque que dice un sacerdote, dice que el que no lucha ya está vencido. Y yo no puedo bajar la guardia. Y después de estos años de conversión, de estar cerca de Dios, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el balance? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cuál es el balance en tu vida? Pues el balance que hago, que siempre estaré en deuda. Me faltan días para agradecer tanto bien como me ha hecho. De hecho, estoy aquí por eso. Si no, no estaría, porque, como bien te comentabas, me da mucha vergüenza, ¿no? Pero lo hago por mi Madre María y por Dios, por todas estas cosas como me han regalado. Y no puedo, me faltan días para agradecérselo. Vale, tú que has tocado tanto tema del Reiki, del budismo, que has pasado por ese tipo de cosas, ¿qué consejos le darías a la gente que nos está viendo ahora mismo y que se encuentra en esa situación? Que no ven que, claro, porque es mucha ignorancia, y yo le aconsejaría que se acercaran a una parroquia, que hablaran con el sacerdote, que se confesaran, que le contaran sus preocupaciones, sus inquietudes, sus problemas. Aunque crean y piensen que no hacen daño a nadie, yo pensaba también que yo no hacía daño a nadie. Yo digo, yo vivo mi vida muy bien, yo no hago daño a nadie, yo soy buena persona, pensaba, ¿no? Pero sí le estaba haciendo daño al corazón de María y de Jesús. Y por ende a mí, porque haciéndole daño a ellos me lo estoy haciendo a mí también. Ellos sufren porque nos estamos autodestruyendo. Vale, porque en ese mundo que tú hablabas, de ocultismo, ¿tú encontrabas realmente la felicidad? No, simplemente en esas técnicas buscaba, no era circunstancial, o sea, era una paz efímera, una paz, ¿cómo le digo?, puntual, ¿no? Una paz puntual. Pero los problemas seguían así, seguían allí, y de hecho más. O sea, no solamente ella tenía lo que tenía, sino que además me venían otros más gordos. Entonces, pero claro, uno no sabe que no lo está haciendo bien. Esos jóvenes que se apartan de la iglesia, que la critican, ¿qué consejos les darías? ¿Qué palabra les dirías? Yo el consejo que les daría, pues, que se formasen. Es muy importante la formación, porque seguramente descubran que ahí en la iglesia, a través de los sacerdotes, de las vidas consagradas, hay muchas personas que están al servicio y que no se conocen, pero que están al servicio de Dios, en catequesis, en fin, hay muchos medios de formación que nos pueden abrir los ojos y darnos cuenta que el verdadero sentido de la vida no está en dejarnos llevar por el mundo, no, que no seamos borregos. Yo era una oveja sin pastor, yo andaba por el mundo a mis anchas, sin querer que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Pero de esa forma no alcanzan la libertad ni la felicidad. Uno no es libre así, porque quiere hacer lo que le dé la gana. No se trata aquí de hacer lo que a uno le dé la gana, sino lo que realmente tengamos que hacer, nuestro deber en la vida, en la sociedad, el aportar, el ayudar, el comprometerse. Hay mucho miedo al compromiso. Y yo, con lo que me respecta a mí, al compromiso matrimonial, hay mucho miedo. Eso de que se dice para toda la vida da miedo. Y que no tengan miedo, que den el paso. Entonces, teniendo a Dios en el centro, no deberíamos de preocuparnos ni qué pasará, ni qué nos va a ocurrir, si vamos a tener, yo qué sé, si nos va a faltar pan, si nos vamos a romper, se va a romper nuestro matrimonio. No tengamos miedo de eso, porque el Señor no nos abandona. Él nunca me ha defraudado, ni me va a defraudar, y a los jóvenes tampoco. Yo sé que Jesucristo, hay una de las cosas, ¿no?, que dice, bueno, ¿quién es Jesucristo para ti? Yo diría que Jesucristo para mí es quien me ama a pesar de mis miserias, de mis pecados, de mis fallos, de mis torpezas, me sigue amando.
Entonces, a ver, Lourdes, ¿no has encontrado la felicidad? Sí, sí, la he encontrado. Y sé que tiene un nombre, se llama Dios. Vale. Lourdes, muchísimas gracias por hoy, por tu testimonio, por tu seguimiento a Dios. Gracias, gracias por estar ahí. Igualmente, Cristina, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Pues nada, amigos, ya veis, altibajo, Dios, altibajo, Dios, altibajo, Dios. Es verdad que el católico de a pie puede tener varias piedritas o pedrolos en el camino. Bueno, pero Dios sigue estando ahí. Así que, aunque caigas una vez, aunque caigas dos, aunque caigas incluso tres, bueno, Dios sigue estando ahí. No lo olvides, no lo dejes pasar. Gracias, gracias por estar ahí.